Hola, bienvenidos a Descartados, un podcast de juegos de mesa presentado por Susana. Y yo, que soy Carlos. Buenas tardes, Carlos. Por fin hemos empezado. Por fin hemos empezado. Yo recuerdo querer empezar este podcast hace un año cuando cerró Holy Grail. Es verdad. Sí, de hecho esa era la idea porque los juegos de Holy Grail nos gustaban mucho y la idea era hablar Era un un poquito... poquito el detonante, ¿no? De poder empezar el programa. Esto es un programa, decías, sobre juegos de mesa. Sí, Hay otros programas sobre juegos de mesa. Hay varios podcasts ya que se dedican al tema. Pero nosotros queremos darle una vuelta más familiar. sí, hablar un poco del juego familiar, de cómo enfocarlo a niños, de darle al hobby un ámbito también más casual, Más cercano. más cercano. Al final nosotros tampoco somos jugadores de estar 5 horas, que las hemos pasado, ¿eh? Y lo hemos pasado muy bien, 5 horas sentados en un juego de mesa, Ya hablaremos del Dritch Horror. que ya hablaremos del This Horror. Pero bueno, la idea surge de, pues, de ver otras cosas, ¿no? Y quizá muchas veces tampoco hablar de tanta novedad, sino de ver juegos que vamos descubriendo poco a poco Y darlos a conocer y darlos a también. conocer también. De hecho, para este primer programa, si no recuerdo mal, teníamos un poquito la idea de hacer un resumen del 2023. Lo que pasa es que 2023 cada vez queda más lejos, entonces vamos a enfocarlo de una manera quizá un poco más sencilla, ¿no? Yo hablaría quizá del juego que más te ha gustado de todas las partidas que hemos hecho el año pasado. Hemos jugado mucho el año pasado. Hemos jugado más de lo que esperábamos. Al final, entre unas cosas y otras, temas familiares, Amigos, amigos, visitas. visitas, al final te quitan bastante tiempo y al final han podido surgir 200 partidas. Sí, Unas entre las que hemos jugado nosotros y nosotros y con las que nuestro hemos hijo. jugado con niños. Entonces, ni tan mal. Al final es un resumen del año que estuvo muy bien, en el que probamos cosas muy interesantes y que a eso veníamos, a hablar qué es lo que nos ha parecido más interesante en el 2023. Así que si quieres empezar tú. Sí, yo tengo uno elegido desde hace ya un tiempo. Es un juego que me gusta mucho porque además le hemos dedicado unas cuantas partidas. Se trata de Hidden Leaders, un juego de BFF que aquí ha traído Bumblebee. Un juego pequeño, en teoría de 2 a 6 jugadores, pero ahora abriremos el melón de que se disfruta más a más jugadores. Un juego que además tiene una serie de mecánicas que no suelen ir conmigo, como suele ser la de roles ocultos. Pero ahora lo explicaré un poquito más el detalle. Hidden Leaders es un juego en el que un monarca fallece y hasta 6 de sus herederos se disputan el nuevo trono. Lo que pasa es que cada uno de esos herederos, que representa a cada jugador, es fiel a 2 facciones, ¿vale? De varias a elegir. Al final conseguir la victoria se basa en que tú con el uso de cartas puedas hacer que al menos una de tus 2 facciones sea la que salga victoriosa. Lo que pasa es que hay varios giros, porque el resto de jugadores no pueden saber a qué facción perteneces, no pueden saber qué heredero eres, y al mismo tiempo alguien puede compartir una facción contigo, con lo cual puede ser que al final la victoria se reparta con no solo lo que he dicho ya, sino otros disparadores, ¿no? Como que tengas menos recursos usados o cosas así. Entonces es un juego que a priori, como digo, no suele ir mucho conmigo. A mí lo de ocultar información no me va muy bien en general. No es lo tuyo. No es lo mío. Pero sí que es verdad que es un juego que, ya os digo, con el uso de un mercado de cartas al que los jugadores tienen acceso, se pueden ir moviendo unos peones sobre un tablero que al final son los que dictaminan quién es la Sí, facción que saldrá victoriosa. Y sí, con esa sencillez, al final es balancear un poco una facción sobre otras que no te pues, pillen. que no te pillen en ese proceso. Lo que sí que tiene, que creo que ese es el motivo por el que balancea bastante bien los roles ocultos y que por eso a ti te gusta más, es que tú al final tienes, como bien has dicho, 2 facciones. Entonces siempre es fácil o es más fácil pillar la facción, una de las facciones a las que perteneces, pero la otra siempre está ahí como más oculta y que te es más fácil, eh, pues eso, y tenerla por detrás y jugar un poco ese rollete. Tú crees que voy por este lado, pero igual me Correcto, pero en interesa más realidad este me otro. interesa el otro. Es un juego que nos ha dado mucha risa. Es un juego además, ahora iba al tema de los jugadores otra vez, pero es un juego que también quiero destacar que es de partidas cortas, que duran media hora, 1 hora como mucho, cuando nos liamos a, a pegar precisamente esos giros y engaños, pero que no es un juego muy complejo en ese aspecto. Creo que No. si alguien entra a jugar una partida de Hidden Leaders, es muy fácil que conozca las reglas en un momento y esté jugando enseguida. Y que se haga con también un poquito esa idea de qué va a ir el tema, ¿no? De por dónde van a ir los secretos.
La verdad que se explica muy rápido, porque lo único que tienes que tener claro es cómo gana cualquiera de las facciones, que al final una gana si está por delante, otra gana también si está por delante, que al final son los rojos y los verdes, ganan si ellos están por delante en sus colores. Y luego lo único que tiene, que quizás sí que te dan pie a jugar a ese rol escondido, muy escondido y muy por detrás, son los negros, Sí, los no porque los no muertos. muertos, porque te obligan a ir a un extremo del tablero, con lo que sí me puedes jugar la baza de, bueno, si eres rojo o verde, al final vas avanzando siempre los rojos, siempre vas avanzando los negros en tu favor también, Entiendo con que lo que esto es si más fácil de juegas explicar en un vídeo que en un que en podcast. un podcast, Pero sí. nos hemos lanzado a hacerlo así. Y entonces visualmente no sé si lo podremos... no sé si lo estaremos enseñando muy bien realmente, pero va un poquito por ahí la Un idea, poquito ¿no? por ahí la idea. Entonces, comentaba que es un juego, además, que como digo, en la caja se indica que es a partir de 2 jugadores, pero creo que estamos de acuerdo tú y yo en que es algo que se disfruta a casi el máximo, ¿no? Cuando hemos ido 3 o más, realmente hasta el máximo de 6 que permite el juego, es donde realmente brilla y donde se genera también más caos, porque tienes que ir a muchas más caras Y porque te es mucho más difícil controlar eso, porque Exacto. al final es eso, al final tienes gente con la que dices, uy, uy, qué bien, me están haciendo el favor de avanzar, y en el último momento te pegan la puñalada y te dejan a mitad de camino, y te das cuenta de, uy, no vamos a lo mismo, parecía que íbamos a lo mismo, pero no vamos a lo Sí, mismo. a veces subirte al caballo de otro jugador con la idea de rascar un poco y que luego te salga mal también. Total, que a lo que iba, que me enrollo mucho porque me gustan mucho Hidden Leaders. Creo que es un juego que le hemos dado tranquilamente media docena de partidas en un periodo muy corto de tiempo, porque cuando llegó a casa realmente tanto nosotros como nuestros amigos los disfrutaron mucho. Y es un juego además del que tenemos una expansión que todavía no hemos aprovechado, que es la Sí, expansión de las reinas, si no de recuerdo las mal, reinas. pero bueno, eso igual a futuro le dedico otro programa. Lo que sí que quiero destacar también, me gusta mucho el arte del juego, siendo como es un juego muy compacto, muy pequeñito, creo que el arte de Satoshi Matsura también es súper bonito. O sea, es un juego que se puede disfrutar de varias maneras, por lo que representa, por su precio, por lo divertido que es, por lo que te da, que es bastante original. Sí, Y es que es un 10 para mí, es que es para un ti juegazo. es juegazo. Es, para mí, ahora bromas aparte, de 2023 el que más me ha gustado. Y yo creo que sé de qué me vas a hablar tú. Es posible. Para mí en el 2023, y no es juego del 2023, si no recuerdo mal, es anterior al 2023, creo que un año antes o así aproximadamente, no sé si creo que recordar que es del 22, o al menos aquí creo que en distribución llegó en el 22. Me quiere sonar que es de la Navidad anterior, sí, es de Sí, es de 2022, pero acabo de 2022, mirar. correcto. Mi juego favorito del 2023, me voy a ir a Endless Winters Paleamericanos. Ah, paleoamericanos, sí. Paleamericanos. Para mí fue una muy grata sorpresa. Sí que es verdad que al final nosotros hemos entrado. Nosotros venimos de jugar a Ameritrash. Nosotros Jugamos mucho juego temático, sí. mucho juego temático y juego de muchas figuritas. Y cuando empezamos a entrar en los juegos tipo euros de gestión y de recursos y demás, Trabajadores. trabajadores, quizá lo que más nos ha encajado siempre es la colocación de trabajadores, ya sea o con muñequitos o con dados, pero creo que es lo que más nos ha encajado es que sea un euro medio. Sí que es verdad que los euros medios, por lo que comentas tú ahora, que además venían acompañados de una temática que sí que te encajaba, te ha ayudado un poquito a abrir esa puerta, ¿no? Ha Sí, sido una transición cómoda. a mí la transición cómoda me la dio que el diseñador del juego, o sea, el dibujante del juego fuera Miko, que para mí es Sí, es uno que de es esos, muy es uno de bueno. esos diseñadores que ya el arte me atrae. A partir de ahí, el hecho, bueno, pues de que fueran esquimales o tribus, pues eso, como muy indígenas buscando su hueco en los glaciares, me pareció muy guay. Claro, ¿de qué va Endless Winter? Endless Winter al final es un juego pues que va de 1 a 4 jugadores. Ya descubriréis aquí que nosotros solitarios no gestionamos, porque no es un tipo de juego que nosotros llevemos. No nos gusta jugar solos, nos gusta el juego social y la conversación que se genera alrededor de una mesa en un juego de mesa. Y en sí son cuatro tribus.
Sí, de exacto. indígenas, vamos a hablar que no son indígenas, son trogloditas, Bueno, son son paleoamericanos. paleamericanos, Paleoamericanos. en el Que tienen que desarrollar su tribu, que ¿no? tienen Tienen que que sobrevivir al desarrollar, invierno. correcto, tienen que sobrevivir al invierno, entonces tienes que, por un lado tienes que cazar, por otro lado tienes que hacer monolitos de piedras, por otro lado tienes que hacer tus pinturas y todo eso es a base de hacer una colocación de trabajadores con un deck building. Todo el mundo Exacto. empieza con sus mismas cartas de un inicio de tribu Y luego va y ampliando luego la tribu vas ampliando conforme la las tribu acciones se lo permiten. conforme las acciones te lo Ahora permiten. recuerdo. Vas comprando cartas, desechando otras, que esas que desechas también se llevan a una parte que sería el cementerio, que también te dará puntos al final de la partida. Y me parece un juego, para mí es muy redondo. Hay mucha gente que lo critica porque sí que es verdad que tiene como, vamos a decir, como muchos minijuegos. Al final cuando tú colocas los trabajadores, dependiendo de la zona a la que vayas, vas como a otro mini tablero en el que realizar la siguiente acción, como puede ser, pues eso, colocar piedras, pues tienes un tablero en el que te permite colocar esa piedra y depende de dónde la coloques, Consigues unos consigues recursos. más recursos de un tipo, de otro tipo y vas gestionando, te va dando puntos según los colores que vayas amontonando en esas piedras, porque cada uno tenemos un color y según las pongas en cercanía o vayas haciendo pisos de tu color o pisando pisos de otro, te vas llevando, A mí la te vas parte de los llevando megalitos puntos. me gustaba Los mucho. megalitos a ti te gustaban mucho. A mí he de decir que es la parte que peor se me da. A mí se me daba muy bien la parte de la caza. Al final el minijuego de la caza, minijuego entendamos que no es como ir a la feria que sacas un ticket para otro sitio. No, es curioso que, mira, voy a aprovechar lo que comentas porque me parece curioso que a mí también me pasó que vi que se lastraba mucho o que se hizo al menos se hicieron ciertos ecos de que Les Winter era un juego, además de sencillo, como que podías llegar a todo y ese todo pues era como una especie pues eso, de batiburrillo de tableritos. Y sí que es verdad que quizá fue esa distribución en la mesa la que le pasó factura. Pero sin embargo, a mí en Les Winter sí que me parece un juego muy redondo y sí que creo que todas las partes forman un todo. Y que realmente esa tribu que tú diriges tiene que ir a todo lo que pueda, los megalitos por aquí, a poner asentamientos por allá, o a cazar, o a conseguir nuevos miembros. Claro, yo entiendo que hay gente que piense que a lo mejor, vuelvo y digo que quizá porque nuestra experiencia es la de ser jugadores más casuales, quiero decir, nosotros al final jugamos como cuando podemos y cuando nos dejan. Sí. Entonces, para mí en Les Winter no es un juego al que llegues a hacer todo lo que quieres hacer. A mí normalmente no me da tiempo a ir a todo. De hecho, tengo que decidir lo que pueda según me va surgiendo y según me van dejando, porque a veces tampoco es lo que tú quieras, a veces es lo que ves que los demás no están aprovechando y dices voy a ir aprovechando yo. No es un juego al que suelas ganar. No es un juego al que suelo ganar. Pero sí que te gusta mucho. Por cierto, no lo hemos dicho, pero ambos juegos son competitivos, tanto Hidden Leaders como en Les Winter, a pesar de que también nos gusta jugar a juegos cooperativos, ¿no? Cuyo el objetivo común de todos los jugadores es ganar juntos. En este caso todos competimos pues el primero era por ser reyes y aquí por ser al final la tribu que más puntos gane. Que más puntos tiene por asentamientos, por lo bien que lo has hecho en la caza. Al final es eso, el tema de la caza va por un set collection, a mayor número de animales que tengas iguales te van dando más puntos, se disparan los puntos. El hecho de colocar asentamientos, pues tú es un juego de mayorías, según vas poniendo cabañitas, parece que no avanzas porque tienes cabañitas hasta que pones un poblado que te ocupa más terreno. Al ocupar más terreno, pues vas ganando más influencia y tienes luego su vas parte cobrando más también, sí. Por eso, porque al final vas teniendo tu influencia y vas aumentando. Entonces, me parece un juego con muchas mecánicas distintas, porque es eso, tú tienes una mecánica de mayorías, tienes una mecánica de deck building, tienes una mecánica de set collection y que me parece que en realidad sí que está muy bien implementado, por mucho que haya gente que critique que todo eso al final es como una amalgama de muchas cosas. A mí me parece un juego muy guay, lo he disfrutado. Yo creo que es una muy buena amalgama y creo que introduce muy bien todo eso precisamente en jugadores que no estén acostumbrados. Es más, es un juego que después de haberlo jugado aquí en casa ha habido gente que se lo ha comprado después de jugarlo. Sí, es verdad. Pero sí que es verdad que nosotros siempre jugamos la baza de que tampoco aquí nos gusta ir al todo. No apuñalar, somos no somos gente de arrasar en el tablero.
Soy más de disfrutar el momento, de disfrutar el turno que me toca, de a ver lo que puedo hacer, lo que me surge, lo que se me ocurre. El terminar una partida y pensar, ay, esto lo podía haber gestionado mejor, esto lo podría haber hecho de otra manera. Soy poco de arrasar en el tablero, quizá por eso gano menos. Pero soy poco de arrasar en el tablero, soy más de buscarle el Tengo que puntito. decirte también que si introducimos muchas veces un juego a una persona nueva, tampoco está bien que le machaquemos. Arrasarle, sí. Entonces yo entiendo que también es verdad que las partidas introductorias solemos pisar un poco el freno. Sí, Una cosa que también es muy intrínseca de esta casa. sí, es verdad. Entonces, pero sí, yo creo que mi juego del 2023, sin duda, ha sido el Les Winter. El Les Winter a mí también me gusta mucho. Lo podría haber elegido yo, pero me gusta que lo hayas elegido tú. La verdad es que también le hemos dado unas cuantas partidas. Coincide, ¿no? Además, el hecho de que sean de los que más nos gustan con los que más hemos podido jugar. O sea, siempre que hemos tenido oportunidad, tanto con Hidden Leaders, que como digo, tiene partidas más cortas, como con Endless Winter, que se podría ir la partida a las 2 horas. Siempre que hemos tenido ese rato, hemos intentado arañar una partida con los paleoamericanos. No es lo único lo que hemos jugado. De hecho, hemos jugado a un montón de cosas, pero por hacer un primer programa más o menos contenido, si conseguimos que nos dure una hora, voy a estar muy contento si no nos vamos más lejos. Sería más o menos eso. De todas maneras, como decíamos, este programa también tiene esa vertiente de poder introducir los juegos a otros miembros de la familia. A nosotros nos gusta mucho jugar con nuestro hijo, que pronto tendrá 8 años. Y una de las cosas, por ejemplo, que más hemos jugado con él, que creo que más hemos disfrutado todos, ha sido, por comentar otro juego más, ¿no? Y cerrar un poquito la colección de 2023, Marvel United, un juego que de hecho tampoco es del año pasado, si no recuerdo mal. Marvel United es un juego de Cool Mini or Not junto con Spin Master, aquí lo ha traído Asmodee. Sí. Es un juego bastante sencillo que propone que una serie de héroes Marvel que eligen los jugadores dentro de una caja básica y luego otras expansiones evidentemente te permiten ampliar esa colección, se enfrentan a un villano que también puede variar y cuyos planes pues los héroes tienen que detener. Entonces es un juego muy sencillo que también depende de cartas para que los héroes precisamente luchen contra ese villano, pero la gracia, el giro del juego está en que se hace una historia, se hace un guión en base a las cartas que los diferentes jugadores van echando. O sea, si el primer jugador usa una carta, luego el segundo, aparte de usar la suya, usa la del jugador anterior y eso así respectivamente. Vas encadenando acciones. Exacto. Encadenas las tuyas propias de tu propia carta de héroe con otra que encadenas del jugador anterior. Eso está guay, porque al final fomenta mucho el juego cooperativo de la carta que necesita el siguiente, cómo es la mejor forma que tengo de aprovechar mi turno y que el siguiente también pueda aprovechar mi carta. Yo es lo único en lo que al juego, siempre lo diré, le veo ese pequeño defecto, y es que tiene mucho efecto líder en ese sentido. El juego da mucho pie al, no, échame esta carta, que es la que yo necesito para poder hacer. Entonces, a mí es un efecto que no me gusta. Puede funcionar muy bien, pero tiene funcionar muy bien, pero tiene que funcionar muy bien siempre y cuando tú te sostengas, o si no eres una persona que te guste mucho el ser el líder o el llevar el guión. Pero sí que es verdad que cuando juegas con un niño, porque al final es eso, nosotros al final lo jugamos con un niño de 8 años, sí que le tienes que dejar esa libertad, porque si no llega un momento en el que la voz la llevas tú constantemente con el no, juega esta, que esta es la que te viene bien a ti ahora y la que me viene a mí bien después. Y sí que peca bastante en ese sentido de... Se notó más en las primeras partidas, sobre todo. Cuando vimos que eso pasaba, al final conseguimos... Creo que se consigue corregir llegando a cierto equilibrio entre héroes. Al final no todos son iguales. Cajas como la básica, por ejemplo, incluyen a personajes conocidos como Iron Man, Hulk, la Capitana Marvel, Ant-Man. Y sí que se puede ver que tienen elementos diferenciadores precisamente en sus cartas, que representan sus poderes. Entonces, cuando vimos que había héroes más versátiles, como es el caso del Hombre Hormiga, que ya lo he mencionado, permitimos que quizá él pueda elegir esa versatilidad y saber que elija la carta que elija siempre va a tener una opción. No tanto de ataque como de salvar a un civil o de moverse. Bueno, al final se trata, como en todos los juegos, que él al final tome su decisión. Lo que pasa es que es un juego que da menos margen al que él tenga su propia voz.
que al final cuando juegas con niños siempre te va a pasar en los juegos cooperativos. Es más difícil que ellos puedan llevar su voz porque al final juegan con gente adulta que siempre le va a decir, "La has pensado bien", y sí que es verdad que hay que dejar ese margen de error y de decir, bueno, nos hemos equivocado, y nos hemos equivocado. Tampoco es el machaque de, no, nos hemos equivocado porque tú lo has hecho mal, sino llegar a ese punto de Es un de juego en el que control. no siempre ganamos, No, pero aún así siempre nos lo hemos pasado bien. sí, al final si siempre ganas, siempre también es un rollo. Incluso aunque tengas 8 años, si siempre ganas, por mucho que te guste ganar, al final también lo aparcas un poco porque dices, No me supone ningún no me desafío, supone un sí. desafío. Al menos en nuestro caso, que sí que es verdad que los juegos de mesa siempre tienen que llevar ese punto de desafío que le lleven a buscar la siguiente partida, porque en el momento en el que gana 3, como le pasó con el Patchwork, te recuerdo, ahí se quedó. Hablaremos de Patchwork algún día. Hablaremos algún día. Voy a volver a Marvel United antes Venga. de perderme dentro de Patchwork. Acabo de mirarlo, Marvel United es un juego de 2020. Sí, 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 y de ese juego hay incluso anécdota en su Kickstarter, que si no recuerdas mal, a ver si te refresco la memoria, nosotros estábamos de viaje, Ah, bueno, claro, es que fue hace mucho tiempo. hace Claro, por eso mucho lo tengo, por eso tiempo, lo por tengo eso lo tienes olvidado, claro. olvidado, pero Aquí, a casa llegó más tarde, cuando llegó a tiendas en España, que sería evidentemente un año o dos después, fue cuando nosotros sí que lo conseguimos. Fue un regalo, si no recuerdo mal, además, que me hiciste. sí, fue un regalo Y sí que ha salido mucho más a mesa cuando nuestro hijo ha podido jugar a él. Sí. Es una cosa que hemos podido disfrutar más en familia. A mí es un juego que me gusta mucho. También es un juego al que se le suele tachar de sencillo. Sí que es verdad que sus mecánicas lo son, pero sí que creo que es un juego fácil de sacar, fácil de enseñar un poquito también, como Sí. hablaba antes de Hidden Leaders. Enseguida te puedes hacer con las reglas y cualquiera se puede hacer a él, incluso aunque no sea su hobby habitual. Sí, está claro, pero sí que es verdad que al final Marvel United para mí sí que es un juego con un corte, no te voy a decir que infantil, porque evidentemente no es infantil, pero sí es lo suficientemente sencillote Como para ser familiar. como para ser familiar. Entiendo que haya gente que lo critique de juego sencillote, y es porque, claro, si tú comparas jugar un Marvel United con jugar un Zombicide, por ponerte un juego de figuras, Sí, no, sí, no sí. por semejanza en mecánicas, que tampoco, pero evidentemente te da mucho menos el Marvel United. Al final no tiene historia, no tiene nada, son 4 símbolos, porque además tampoco tiene una complejidad extrema. Al final te tienes que saber 4 símbolos, que es el de puñetazo, el de estrella, el de movimiento Y los extras, comodín. el comodín. Entonces no te da margen tampoco a tener una complicación. Sí que es verdad que el día que no quieres pensar es pim pam, Es pam, ideal, y sí, lo sí, haces sí. ideal y estupendo. Y evidentemente para jugar con niños es estupendo. Pero entiendo que hubo gente que además entró en este juego porque es de Simon, y al final uno está acostumbrado a juegos de una envergadura. Y a juegos de una envergadura, porque al final Arcadia Quest también tiene esa estética más infantil, con muñequitos chivis, y te da esa sensación de ser un juego pues con un carácter más infantil, Pero que luego no lo es. pero que luego no lo es. Y sin embargo Marvel United sí que tiene ese carácter chibi y sí que es un familiar. O sea, es familiar. O sea, Pero yo creo que hacen falta juegos así también. Sí, al final tiene que haber de todo. No puedes tener una estantería llena de juegos de 4 horas, porque yo realmente mi tiempo actualmente no es de poder estar sentada en la mesa 4 horas. Ojalá en algún momento tengamos todo ese tiempo, pero ahora de momento no es el caso. Entonces, evidentemente necesito Marvel United en mi estantería, y ojalá que haya muchos más y que sean tan buenos como un Marvel United. Estamos de acuerdo. Marvel United sería entonces el cierre de este 2023. Sí. Tres juegos que podría ponerme a jugar ahora mismo. Ahora mismo, sí, podríamos acabar y decir, venga, vamos. Háblame de 2024. Uy. Quiero decir, aprovechando, vale, si esto ha sido nuestro 2023, hemos empezado a jugar ya alguna cosa. De hecho, creo que para el siguiente programa ya tenemos casi decidido de qué vamos a hablar. Pero quiero que me digas a lo que no has jugado, Ajá. pero que tengas ganas de jugar, que este 2024 tiene que salir este juego. Vale. Yo lo he tenido muy complicado de decir a la hora de decidir, porque hay
Hace muy poco que ha sido mi cumpleaños. Sí, esta Muy, semana. muy poco. Y me regalaron el Obsession, que para mí fue... Porque para mí era un juego muy esperado, le tenía muchas ganas. He de decir que al mismo tiempo que le tenía muchas ganas, porque por temática me parece fantabuloso, he de decir que estéticamente se me cayó mucho estéticamente. Yo hasta que lo he visto en casa, ¿eh? Sí, una vez que luego lo abres, lo destroquelas y ves las piezas. Es menos tabla de Excel de lo que te parece cuando lo ves. Cuando lo ves en foto. Cuando lo ves en foto, a mí se me cayó mucho. He de decir, y esto es así, que se me cayó mucho. Pero es un juego al que le tengo mucho hype. Si se me permite decir la palabra hype, que no me gusta nada. Pero bueno, ahí está. Y sí que le tengo Tienes obsesión. Tengo obsesión. Y sí que le tengo muchas ganas. Pero, de repente, y digo de repente porque esto fue un descubrimiento para mí totalmente ajeno. Bueno, pues porque al final uno no puede estar pendiente todos los días de todo. Llegó Séptima. De Maldito Games. De Maldito Games. De Minecraft y Maldito Games. Y se coló. Y me parece una preciosidad. Minecraft hace juegos muy bonitos. Hace juegos muy bonitos. No suelen ser... Parece que yo soy un poquito el que tumba temas aquí, ¿eh? Pero, no. Pero sí que es verdad que no son santo de mi devoción. Siempre me han parecido que han hecho juegos muy recargados, muy bonitos, insisto, pero con unas estéticas, temáticas que no iban tanto conmigo. Y Séptima sí que me parece que llega a ese equilibrio, de nuevo quizá por lo que hablábamos, ¿no? Por ser un euro de colocación de trabajadores más accesible que sus otros juegos. Pero sí que es verdad que la temática de Séptima al final si no recuerdo mal, va de montar una aquelarre de brujas. Aquelarre de brujas, correcto. Se trata de que llegues a ser la bruja mayor del resto de los aquelarres. La séptima. Entonces, sí que es verdad que Minecraft para mí peca siempre de sobrecomplicar. Exacto, a eso los iba, juegos. Por ejemplo, es la misma editorial de Trickerion. Trickerion es un juego... Es el del espectáculo trucos, de magos. Sí, de trucos de magia. Tienes que ser el mago, mejor mago, y tienes los trucos de magia. Ese es el que tiene un tablero gigantesco. Que tiene un tablero gigantesco. Me parece maravilloso, o sea, visualmente me parece maravilloso. Para mí, y ojo, aquí vuelvo a lo mismo, para mí sobrecomplicado. Me refiero, yo al final, por el tiempo del que dispongo, no dispongo del tiempo para leerme unas reglas, un reglamento como el que tiene el Trickerion y sacarle todo el jugo que le puedo sacar a un juego estando 4 horas jugando a Trickerion. También es un tema de aprovechamiento. Es un tema de no puedes aprovechar. Es un tema de que creo que no lo podría aprovechar. Creo que si un día como digo, si un día vuelvo a tener todo ese tiempo para poder gestionarlo, estupendo, y posiblemente me lo plantee. Pero no era el caso, y precisamente leyendo y consultando y viendo vídeos acerca de Séptima, sí que lo vi un juego más sencillo. Y me pareció curioso que Minecraft por fin hiciera un juego más asequible o más sencillo al jugador medio. Más afín a ti. O más afín a mí. Y la temática he de decir que me encantó. Yo sé que la gente esto de coger hierbas y hacer pociones, pues quizá no le llame... Quizás simplificarlo mucho. Bueno, pero quizá no le llame en exceso. A mí me encantó. Me encantó desde el minuto 1 en que lo vi. Me encantó la estética del juego, me encantó las ilustraciones, me encantaron las cartas, me encantaron las losetas de brujas que forman parte de la aquelarre. Y estoy dentro a tope, con muchas ganas de jugarlo y de probarlo, que espero que sea dentro de poquito, que si no me equivoco es posible que en una semana o una cosa así yo creo que podamos probarlo. Entonces sí, esos son mis dos cosas del 2024, fíjate, yo pensaba que me iba a quedar con una, pero es que el Obsession sigue ahí empujando, y eso que hubo un momento en el que pensaba que me bajaría del carro por la estética. Me parece muy curioso que tanto tu año anterior como este destaques euros, que en un principio los juegos europeos no han sido hasta ahora, como lo has dicho al principio. Sí, nunca ha sido nuestro fuerte. Al final nosotros veníamos pues de juegos de mucha miniatura, de mucho tirar dado, de mucho azar, de mazmorreo,
de contra más dados y como más azar hubiera, era como todo como mucho mejor. Pero sí que es verdad que es lo que te decía, hemos encontrado que el juego de recursos medio, en el que tiene que estar tematizado, yo eso sí que para mí también es importante, que esté tematizado. No te vale tener más cubos que el otro. No, dame una razón para tener cubos. Yo gestionar cubos de madera lo llevo muy mal. Entonces necesito ese trasfondo y que ese trasfondo se vea reflejado en el juego. No necesito que sea narrativo, pero sí que la mecánica lleve una excusa, una excusa para gestionarlo. Voy a aprovechar lo que dices del narrativo y voy a introducir yo el mío, que también fue un juego que salió esta pasada Navidad, si no recuerdo mal, pero bueno, por temas de fechas y evidentemente porque no puedes hacerte con todo, es increíble la cantidad de novedades que salen, pero acabó cayendo con una oferta que encontramos online. Estoy hablando de Detective, Ciudad de Ángeles, un juego de Van Ryder Games, los creadores de Final Girl, que aquí ha traído más que Oca, un juego muy grande. La caja es gigante. La caja es gigante. Es un juego... Aquí hay un poco de... Aquí tengo que tirar un poquito de patata, porque al final Detective me tenía que gustar sí o sí, tanto por temática como por sus creadores. Al final, como digo, Evan Derrick, que está detrás de otro de los pelotazos de la propia Van Ryder, que es Final Girl. Las ilustraciones son de Vincent Dutré, que este señor podría dibujar una caja de zapatos y creo que me la compraría. Sí. Me gusta mucho su estilo y creo que le pega muy bien al juego. Como decía, Detective, Ciudad de Ángeles, es un juego muy narrativo. Hay un Taur, ¿vale? Un jugador que se va a encargar de que el resto de jugadores, representando a diferentes detectives de la ciudad de Los Ángeles en la década de los 40, pueden resolver una serie de casos. Entonces, este jugador, que no va necesariamente en contra del resto, pero sí que les va a dar una serie de excusas o les va a dar una serie de... Es el palo en la rueda, quiero decir. Es el palo en la rueda, es el palo en la rueda. Lo que pasa es que no necesariamente elige siempre la peor de las opciones, pero al elegir una opción a la hora de que, por ejemplo, los investigadores interroguen a alguien y demás, pueden acabar decidiendo si lo que se les ha dicho es verdad o mentira y presionar un poco más, con consecuencias si al final aciertan o no. Entonces hay una serie de giros tanto a la hora de llevar esas investigaciones, por ejemplo, como a la hora de moverse por el tablero, como digo, representando a la ciudad de Los Ángeles también en cada uno de esos casos, de mayor o menor dificultad para Taur o para jugadores, que me recuerdan mucho a otros juegos que ya tenemos y hemos podido probar, como son Sombras sobre Londres, o que no hemos podido probar, como es Beast, por ejemplo, de Bumblebee, y que representan un poquito ese uno contra todos, pero como digo, en una temática, en una estética, en una producción que es que me convenció desde el minuto uno. Detective no es un juego, no sé si para todo el mundo. Al final las partidas te pueden ir de media hora hasta más de 2 horas. Sí. Requiere de una participación en la que al final pues todos los jugadores se sientan cómodos haciendo este tipo de... Como de un poquito de roleo también. Exacto, sí. De entrar... Creo que este sí que es un juego más dependiente del grupo en el que lo juegas. No es un juego que le puedas sacar a todo el mundo. Al final es un juego en el que le tienes que dar paso y pie a la gente para que entre en ese rollo ese juego, del sí. detective noir. Duro. De que desayuna whisky. Correcto, sí. De que a la hora de interrogar sea más tal. Sí, tienes que... Yo creo que es un juego en el que el roleo pequeñito, tampoco hace falta que te vengas con un sombrero y gabardina, pero sí que tienes que entrar en ese juego y en esa narratividad de no, yo soy un detective y vengo aquí a sonsacarte y estamos en la época en la que está, o por las malas. Y creo que tienes que entrar en ese papel. Y hay gente que este juego quizás no le encaje, porque hay gente que no le gusta entrar en papeles. Hay gente que le gusta sentarse, tener sus cubos y mover cubos de un lado a otro, porque oye, es lo que se le da bien y me parece estupendo. El salsello de un buen roleo me parece muy bien. Y el hecho de que un Taur, porque la persona que va detrás y que es la que te va a dar los... Bueno, lo que dices tú, las dificultades, las facilidades para que ese Taur tenga la posibilidad
de jugar con el a veces sí, a veces no, te puede dar mucho juego. Pero claro, ese Taur también tiene que estar preparado para darte ese juego y darte esa pequeña narratividad o roleo de que te dé pie también a buscar ese punto. De hecho, uno de los juegos que jugamos el año pasado con los que mejor me lo pasé, volviendo a mencionarlo porque lo acabo de decir, Sombras sobre Londres, un juego que ha editado De Beer, que representa la época victoriana con Jack el Destripador como principal antagonista. Es un juego en el que nos hemos reído muchísimo, muchísimo, y sin llegar a tener, quizá por ser el padre de este tipo de formatos, de moverte por un tablero con De movimientos ocultos. Con movimientos ocultos. Insisto que no es exactamente el mismo juego, pero sí que puedo ver ciertas semejanzas entre ambos. Y es un juego que me gustó tanto con lo poco que aportaba, que a la que Detective le dé ese extra, Sí. creo que puede ser también muy interesante. Y me parece, al final, también una buena alternativa a lo que hemos mencionado hasta ahora, quiero decir, para que veas que toco todos los palos. Para que tocamos un poquito de todo. Sí, porque al final es eso. Yo me he ido a un gestión de recursos y a un gestión de trabajadores, y tú te vas a una cosa más narrativa como es el Detective, porque al final venimos de eso. Y muchas ganas de probar ese Detective. Sí que es verdad, yo sí que hago hincapié en que su caja me pareció ¿dónde vamos? Porque además de grande, yo la esperaba blandita. No sé por qué tenía la estética de caja blandita, y no, es caja dura, es caja... ¿Estás abriendo el melón de las cajas de Monopoly otra vez? Pues... No. Uy, y las cajas de aire. Yo las cajas llenas de aire, ese es otro melón que abriremos más adelante. Pero no, estoy muy a tope con Detective. La estética me parece sublime, me parece increíble, y con muchas ganas de darle porque teníamos ganas de volver otra vez a algo de rol. El rol al final se te complica bastante, porque al final el rol requiere preparar partida. Depender del grupo también, ahí sí que es mucho más importante. Y creo que el Detective sí que nos puede dar ese poquito de roleo que necesitamos para llenar nuestra vida ahora mismo. Bueno, me alegra que te haya gustado, no esperaba yo que... ¿Verdad? Que te has venido a mi carro muy rápido, directamente. Más que tú al mío, es decir. No, es verdad, no, a mí yo tengo muchas ganas de jugar a Séptima, ya te digo, mira, por darte la misma oportunidad, creo que es el juego de Mind Clash que me va a convencer. Has mencionado Trickerion, pero tienen otros como Anachrony, si no recuerdo mal, con temáticas que sí que podían estar más relacionadas con mis tipos de gustos, y sin embargo nunca me han acabado de hacer clic. Me parecía que no eran juegos para mí, insisto que no, tienen todos pinta de ser estupendos, pero no era yo el que no comulgaba con esas ideas. Y creo que Séptima va a ser el que me permita precisamente hacer las paces con ellos, porque sí que es verdad todo lo que has dicho, estéticamente me parece que entra muy bien por los ojos, la producción ya por parte de Maldito y lo que esperamos de la propia Mind Clash, sé que nos van a dar un juego muy robusto también, ya lo poco que he visto también antes de que lo podamos abrir. Y sí que es verdad que, como dices tú, un euro con una temática que más o menos me acompañe siempre entra mucho mejor. Y es algo que, por ejemplo, y recupero también un tema inicial, me pasó con Endless Winter. Un juego que llegó a casa y del que no esperaba... No sé lo que esperaba. Creo que no esperábamos nada. Yo creo que por eso nos gustó, y era el hecho de no esperar. Aquí en casa han entrado muchos juegos de ese estilo. Muchos juegos de aunque los hubiéramos visto y valorado muchas veces, bueno, cuando esté en casa no sé qué esperar de ellos. Y le damos muchas vueltas, de todas maneras, antes del juego entre casa. Entra en casa. Y no nos ha decepcionado, de momento no nos ha decepcionado ninguno, y todos nos han dado gratas sorpresas y gratos momentos. Hay muchas cosas para 2024 de todas maneras, ¿eh? Me dejo en el tintero. He elegido Detective, pero me dejo cosas que tengo desde hace mucho tiempo. Te puedo hacer así una picadita. Tengo Horrified, por ejemplo. Me gustaría volver, y me gustaría hablar mucho en otro programa de Death May Die. Me gustaría volver a Iki, hablando de un euro también, que hemos jugado el año pasado y que me ha gustado mucho. ¿El año pasado? El año pasado. Entonces hay cosas, hay programas. Hay programas por delante, y esperamos que os gusten. Pues mira, de momento con todo lo que hemos hablado,
nos ha llevado... Actualmente estamos en los 40 minutos. Bueno, pues no ha estado mal. Si quieres lo dejamos aquí. Pues venga. ¿O quieres que hablemos del próximo? No, No. Vamos a dejarlo... Vamos a dejarlo ahí en el aire, mejor. Vamos a dejar en el aire también para cuándo es el próximo. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Carlos. Yo, Susana. Y esto es... Descartados.